Hey, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Claudia y mi canal se va a centrar bastante en tecnología, pero también quiero explorar otras ramas, por ejemplo, como historia, arte, literatura y muchísimos otros temas y comentar cómo los puede percibir una persona del siglo XXI y analizarlo juntos. Mi plan ideal sería que este fuera un canal de discusión que todos podríamos comentar y en un futuro, cuando se acabe el confinamiento, invitar a diferentes personas para comentar ciertos temas de su especialidad y cuestionarnos todos juntos cosas. En traducción, rayarnos todos juntos. Hoy os voy a hablar de las ciudades del futuro, que se hacen llamar las ciudades inteligentes. Vamos a cuestionar y vamos a analizar el arranque de estas iniciativas. El mayor fabricante de coches del mundo, Toyota, va a comenzar a producir su ciudad inteligente, su ciudad del futuro. Se llama Woven City. Esta va a estar basada en Japón, justo debajo de la montaña Fuji. Es una localización preciosa, que tenían ahí unas antiguas fábricas que estaban abandonadas y han hecho ciudad del futuro. La construcción se empezaría en 2021 y tendría espacio para 2.000 personas de momento. Estas personas serían jubilados o ex trabajadores de Toyota, científicos, gente dedicada a la tecnología, a la robótica, porque este proyecto es para hacer una incubadora para el mundo real. Lo llaman el laboratorio viviente. Es un prototipo de ciudad, donde se prueban nuevas tecnologías emergentes, cosas que serían bastante difíciles de implementar en nuestra sociedad por el sistema existente que ya tenemos. Entonces lo prueban en esta ciudad y entonces ya pueden realmente analizar si se puede implementar en nuestras ciudades. El nombre Woven City lo dice todo, es la ciudad tejida. Esto no solo demuestra de la manera en la que se va a construir la ciudad y cómo está interconectada, sino que está conectada a través de la tecnología a los rollos 5G. Ocupa alrededor de unas 175 hectáreas, que os lo he traducido, y eso iguala a un poco menos de un retiro y medio. Quieren crear totalmente un nuevo ecosistema, entonces la ciudad estaría alimentada por celdas de energía de combustible de hidrógeno y paneles solares, o paneles fotovoltaicos. La arquitectura y la construcción consistiría en paneles de madera para minimizar la huella de carbono y carpintería tradicional japonesa para que no se pierda ese tacto humano dentro de todo el mundo tecnológico. Y obviamente esta estaría combinada con métodos de producción robótica. Mira, es que se lo están pasando pipa. Quieren rodear la ciudad de vegetación nativa y van a usar el método hidroponía, que dicen que es el método de siembra del futuro. Por si alguien se lo quiere mirar, es de la manera que ahora están plantando. No se necesita tierra. Y obviamente Toyota, siendo una empresa de automóviles, se tenía que lucir por sus aspectos dentro de la industria en la que trabaja. Su primer diseño es el e-Pallet. Es un vehículo totalmente autónomo, como un bus, pero te transporta todo. Te transporta tu restaurante, tus tiendas, zonas, reuniones y stocks para tiendas. Transporta todo. Dicen que te lo imagines como un cargo ship en vehículo. Además dicen que a través de inteligencia artificial este vehículo va a tener la capacidad de que si tú te montas triste en el vehículo, te pregunta, ¿estás triste? Observa el cielo. A ver, eso no, pero te dirá, ¿por qué no vamos al parque? Da un poco de miedo de cómo vayan a hacer eso, pero está bastante chulo. Aquí se han metido ya en este proyecto del e-Pallet muchísimas empresas que influyen mucho en la sociedad. Por ejemplo, Amazon, bueno, Pizza Hut es la segunda, pero no influye tanto. Amazon y Uber son las más destacadas dentro de este proyecto y Pizza Hut también. Mira, si ya nos cuesta coger el bus a tiempo, imagínate perseguir el Pizza Hut por la calle. ¿Cómo te quedas? También Amazon entra dentro de este concepto que tienen para delivery, que quieren crear todo como unos túneles subterráneos donde transporta la mercancía y puedes subir para dejártelo en tu casa sin necesidad de llamar a la puerta ni dejarlo externamente ni nada. Todo esto que os estoy contando, que a lo mejor os parece un poco más coñazo, son los primeros aspectos que quieren probar para incorporarlos a nuestra sociedad. Entonces, claro, todo lo que prueben en esta ciudad es bastante interesante porque quién sabe, a lo mejor un día nosotros la vamos a tener. Y también Woven representa los caminos y las rutas que han diseñado, que son 3. 1. Vehículos de alta velocidad. 2. Vehículos de velocidad más baja, en plan bicis, scooters, personas que han salido a correr. Y 3. Personas que andan a lo rollo parque, en plan, sí. Eso es para probar una diferente... ¡Ay, una araña! Esto es para probar una diferente alternativa para solucionar los problemas que tenemos hoy en día de accidentes y de tráfico. Pero la ciudad está especialmente diseñada para vehículos autónomos. Driverless. El e-Pallet no solo acaba ahí, sino que también es un automóvil que se disminuye y crece en tamaño dependiendo del servicio o producto que esté transportando. Entonces, a lo mejor va a un restaurante que necesita más gente, hace... Mira, no sé cómo van a funcionar esto, pero eso es lo que ellos dicen. Lo podéis ver en estas fotos. Obviamente las casas van a estar equipadas con tecnología inteligente. Quieren crear productos de robótica que te puedan ayudar en tu vida diaria. También quieren tener sensores de inteligencia artificial alrededor de la casa para que puedan estar constantemente viendo
cómo va tu salud y cómo te encuentras por si necesitas algún tipo de ayuda o emergencia. Uno de los robots que han anunciado que quieren incluir dentro de las casas es un robot que te mira a la nevera y te dice: te faltan los graninis y las cervezas para el finde. Va el tío, te hace la compra y te mete las cosas dentro de la nevera. ¿Cómo te quedas? Para los que estéis pensando que este proyecto no va a ser algo que va en serio, va totalmente en serio con este proyecto. Obviamente, por el tema ¡Coronavirus! No sé qué va a pasar, pero van en serio. Bueno, ahora vamos a meternos un poco con la rayada y analizar esta situación. Todo lo que tiene que ver con los datos y tu privacidad no han dicho nada. Al menos no me ha costado muchísimo encontrarlo porque no lo he encontrado. Aspecto número 2. Toyota como de independiente va a ser dentro de Japón. Supongo que aplicarán la constitución japonesa, pero a lo mejor tiene un cierto tipo de libertad, casi como si fuera un estado. Voy a hacer bastantes preguntas abiertas, muy pocas las voy a responder con mi opinión, porque realmente no hay tantos datos disponibles para que podamos hacer un criterio. Así que simplemente nos vamos a cuestionar. Cuestionamiento número 1. ¿Qué significa tener este acceso para una incubadora de tecnologías? Es bueno porque permite acelerar ese proceso que las sociedades van a tener que tomar algún día, ¿no? De volverse sociedades y ciudades inteligentes. Acelera esta evolución que parece bastante inevitable. Ayuda para hacerlo de una manera más segura y menos desconocida, pero no menos intrusiva. Esto da la oportunidad para probar cosas más disparatadas dentro del mundo de la tecnología que no se podrían implementar en nuestras sociedades y justificar ciertos cambios en la sociedad diciendo: es que funcionó en esta ciudad. Tendrían justificación para meter cosas que ni siquiera podríamos imaginar dentro de nuestra sociedad, porque hemos minimizado el riesgo de qué podría pasar. Abre una puerta hacia lo desconocido. Si lo pensáis así, Toyota ha creado su ciudad. Las empresas empiezan a tener ciudades. Este es un paso para que las empresas congreguen a sus trabajadores y que todos formen parte de la misma sociedad. Es un nuevo tipo de sociedad donde todo el mundo está vinculado a la misma filosofía, al mismo trabajo y a las mismas éticas que sigue tu empresa. Así, mirando más hacia el futuro, tu identidad ya no sería nacional, sería empresarial. Y ya metiéndonos en un rollo más futurista, ¿esto afectaría la movilidad entre empresas? ¿Exigirían una mayor fidelidad como hacen por ejemplo en China? Porque te integras dentro de una sociedad, una filosofía y una organización que abarca todas las instancias de la vida laboral, familiar y personal. Además, Toyota no ha sido la primera en proponer esta idea. Google también quiere iniciar su propio hub de tecnología. Se llama Google Sidewalk en Toronto. Las iniciativas de estas ciudades están siendo muy populares, pero hay que recordar que los detalles de cómo van a funcionar, los riesgos que pueden llevar, pueden estar siendo opacados por el maravilloso concepto de tener una ciudad futurística, súper guay, donde todo está apoyado en la robótica, donde se puede hasta ocultar su finalidad. Yo creo que esto significa una gran oportunidad para juntar muchísimo talento en el mismo espacio para trabajar y conseguir cosas impresionantes, incluso formar un nuevo tipo de sociedad, a lo mejor diferentes tipos de políticas, donde la innovación y el desarrollo predominan en todo. Pero si lo analizamos de una manera más distópica, este proyecto podría excluir a bastantes personas, ya que a lo mejor estas ciudades del futuro y las personas que viven en ellas, como que se crea una casta por encima de la clase alta, como que se crea algo por encima del primer mundo. Y el concepto de que una empresa tenga una ciudad no ha empezado con Toyota, llega desde hace mucho antes. Os presento el concepto de Sistering. En 2017 empezó a crecer la empresa Sistering, el concepto de las ciudades flotantes. Los tech giants se dieron cuenta de que los gobiernos hoy en día limitaban su innovación e implementación rápida de los smart cities en las sociedades que conocemos, pero también se dieron cuenta de lo que limitaba era el sistema en el que se basaban nuestras ciudades. Entonces optaron por separarse de las leyes gubernamentales. ¿Cómo? Pues instalándose en aguas internacionales, creando su propia ciudad flotante. Como en Toyota, el concepto empezaría con solo trabajadores de esa empresa viviendo ahí. Me ha sorprendido porque llevo siguiendo a Sistering desde hace bastante tiempo y siempre lo habían llamado como el proyecto de ciudades futuras. Pero ahora, fíjate qué coincidencia, como Toyota y Google, y también la ciudad rumoreada de Apple, todas se llaman Hub, laboratorio viviente. Y Sistering antes se proclamaba como que su objetivo era crear, su finalidad era crear ciudades, y ahora solo dice no, nosotros estamos haciendo laboratorios para tecnologías. Esto se podría considerar como que están intentando esconder que realmente están montando ciudades para empresas con el pretexto de que están montando laboratorios para probar nuevas tecnologías. ¿Por qué no lo anunciarían abiertamente? Hay una posible controversia sociológica si abiertamente anunciaran que las empresas están haciendo ciudades. También, obviamente, esto podría ser bastante controversial para la sociedad porque pueden llegar a excluir mucha gente, ya que serían unos pocos los que tendrían plazas en estas ciudades y se podría ver como un problema para la sociedad si ven que
en ciertas ciudades está súper privilegiado, aumentando la desigualdad entre sociedades. Seastening hasta ha llegado a anunciar y hablar sobre la posibilidad de tener gobiernos basados en inteligencia artificial. Que estas ciudades estén dirigidas por nuevas asociaciones como gubernamentales puede ser una gran oportunidad para cero politiqueos clásicos, renovación y oportunidades nuevas para todo el mundo, al ver diferentes conceptos de cómo liderar una ciudad y revertir un poco el poder que ya tienen los gobiernos, porque ya legalmente, no solo en términos de poder, las empresas y los gobiernos estarían en el mismo nivel. Pero el tema de seastening es literalmente otro mundo y eso lo voy a dejar para otro vídeo. Entonces la finalidad es que estas empresas pretenden crear un sitio mejor para la humanidad que asolen los problemas del mundo real. Eso es interesante de explorar, ya que Seastening lanzó su libro y pone liberar a la humanidad de políticos. Esto es muy interesante, pero hay que cuestionar este concepto, ya que ¿quién reemplazaría el poder? ¿Quién crearía nuevas constituciones de lo que ya está fundado? Y os quería dejar este concepto para que fuerais cuestionando estas preguntas que estoy haciendo, que es que en el mundo tecnológico hay cosas maravillosas y súper buenas, pero hay muchos cambios que son diferentes, no mejores necesariamente. Entonces hay que entender esa distinción de cosas que son diferentes sin necesariamente vincular lo novedoso con lo genial. Hola a todos, bueno, esto ha sido la primera parte de Ciudades Futuras y nada, quería comentar que dentro de muy poco subiré la parte 2, así que estar pendientes, suscribiros con campanita puesta y todo, y tocaré temas como por ejemplo la competitividad entre empresas, el auge en tecnología y su significado y más análisis que os van a flipar, así que estar pendientes porque la parte 1 no es nada sin la parte 2, que ahí está todo lo tocho y os va a molar bastante y así me dais vuestra opinión. Así que un beso enorme, os veo pronto.